Bienvenidos a Salud Financiera, el podcast de BBVA con el que queremos ayudarles a gestionar mejor su dinero y a vivir con más tranquilidad. Un saludo de quien les habla, Miguel Rodríguez Canfranc. Aunque la percepción del bienestar financiero y la forma de gestionar las finanzas personales dependen de las circunstancias de cada uno de nosotros, existen patrones comunes a cada generación. En cada grupo de edad, los retos que plantea la economía personal cambian y con ellos los sentimientos y decisiones que toman los individuos respecto al dinero. En este sentido, según el Observatorio del Ahorro Familiar, las finanzas de los nativos digitales y millennials españoles, solo la mitad de los adultos jóvenes tiene conocimientos financieros adecuados para gestionar sus finanzas personales con solvencia. En este podcast, Laura Núñez, responsable del estudio y profesora de finanzas de IE University, analiza con detalle cómo gestionan los adultos más jóvenes su dinero, en qué aspectos de la economía personal tienen un comportamiento más saludable que sus mayores y dónde están sus principales flaquezas. Salud Financiera, los podcasts de BBVA. Laura, ¿por qué habéis elegido estas generaciones? ¿Y qué consecuencias ha tenido para los millennials y la generación X el haber vivido dos crisis de la magnitud de la de 2008 y la pandemia? El tema de seleccionar estas dos generaciones, en primer lugar, fue porque pensamos que todas las intervenciones que se puedan hacer en la gente más joven, en los adultos más jóvenes, pues van a tener muchísimo más impacto porque les queda toda la vida por delante o una gran parte de la vida por delante, ¿no? Ese era el primer objetivo de fijarnos en los jóvenes. Por otra parte, queríamos fijarnos en jóvenes que ya tuvieran capacidad de decisión financiera o la fueran a tener en breve, o que estuviera tomando decisiones financieras o que las fuera a tomar inmediatamente. Lo dividimos en las dos generaciones porque veíamos que aunque había cosas en común como las que tú mencionas, ¿no? Ambas generaciones pues han sufrido bien en su adolescencia e incluso infancia o bien en su primera etapa, ¿no? Como adultos, han sufrido la crisis del 2008 en su entorno familiar o ya independizados y han sufrido pues posteriormente, por supuesto, la crisis del COVID y desafortunadamente pues toda la situación geopolítica que tenemos ahora con el conflicto, la situación económica de inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es verdad que no son generaciones que hayan disfrutado mucho de épocas de bonanza económica, ¿no? En ese sentido sí que pensamos que hay un parámetro que las define a las dos, pero por otro lado sí que veíamos una diferencia importante y es que aunque los millennials usan la tecnología, pero no han nacido con ella, han tenido una infancia en la que no tenían este tipo de tecnología a su alcance y ahí veíamos una diferencia, ¿no? Entre aquellos que se han educado prácticamente desde que han nacido con estas tecnologías y aquellos otros que las han incorporado al inicio de sus vidas adultas, más o menos. Y nos parecía que podía haber diferencias, ¿no? En ese sentido, desde las propias redes sociales que hay, que se sabe que los nativos digitales están más enganchados en unas y los millennials en otras, ¿no? Diferentes. Entonces, por eso un poco la distinción. ¿Y el hecho de que sean nativos digitales unos y otros no ha producido diferencias significativas en cómo gestionan las finanzas entre ambas generaciones? Sí que encontramos diferencias. A ver, encontramos también una cierta tendencia, ¿no? A medida que se es un adulto más joven, se ve una tendencia diferente en cuanto me refiero a pues, los conocimientos financieros, las habilidades y comportamientos, las actitudes y motivaciones que tienen para realizar estos comportamientos, incluso su sensación de bienestar financiero, ¿no? Pero luego sí, entre ambas generaciones también en algunas cuestiones encontramos diferencias. Por ejemplo, una de las diferencias que nos ha llamado más la atención es la elección de vehículos de inversión para sus ahorros. Los nativos digitales, es que nos hemos quedado chocados. Curiosamente, son menos inversoras que la generación de los más mayores, que los que tienen más de 40 años, pero sin embargo, los que invierten en productos totalmente diferentes. Los nativos digitales sobre todo invierten en criptodivisas y en acciones, que también es un activo con bastante riesgo, ¿no? Especialmente si no se tienen los conocimientos financieros como para gestionar una cartera diversificada de acciones. Entonces, los nativos digitales invierten sobre todo, o la mayor parte invierte en criptodivisas y acciones, mientras que los millennials se han decantado más por los fondos de inversión y de pensiones, aunque también tienen una cierta proporción de acciones, pero sí que prefieren fondos de inversión y pensiones. Entonces, ahí ya tenemos una cierta diferencia, ¿no? Pero estas generaciones cuentan con el suficiente conocimiento como para invertir en productos tan complejos como, por ejemplo, las criptodivisas. Lo curioso es que reconocen no tenerlos.
No solo hemos analizado el nivel de conocimientos que tienen financieros, sino también la percepción que tienen ellos de sus conocimientos financieros. Entonces nos ha llamado la atención que ellos reconocen no tener conocimientos financieros, incluso cuando se les pregunta específicamente sobre las criptodivisas. El nivel de conocimientos que piensa que tienen pues es muy bajo, ellos mismos lo reconocen, ¿no? Yo creo que sí, que hay una falta de comprensión, que hay también una especie de lo que en la literatura se conoce como herding behavior, que es comportamiento rebaño, ¿no? Las redes sociales en las que ellos, pues participan y con las que ellos interactúan, pues muchas veces han salido anuncios, que debería estar el tema algo más regulado, ¿no? Pues de personajes famosos del mundo del deporte, del mundo de la música, que por supuesto les pagan para que salgan, porque son anuncios, pero de alguna manera aparentan como encubiertos, ¿no? Fomentando este tipo de inversiones en criptomonedas, en criptodivisas, ¿no? Y yo creo que ese tipo de publicidad, de alguna forma, de estas plataformas, ¿no? Que lo que tienen es interés en incorporar personas para que negocien, puesto que de ahí es como generan sus beneficios, pues está justamente, la difusión de este tipo de anuncios se ha hecho a través de redes sociales, mientras que probablemente, ¿no?, la difusión que hay sobre los fondos de inversión, sobre los fondos de pensión, etcétera, pues viene más a través de otros canales, ¿no?, como pueda ser la prensa, como pueda ser internet, pero no las redes sociales, sino la búsqueda a través de las propias webs, como puedan ser entidades como la Comisión del Mercado de Valores, ¿no? Entonces, yo creo que hay una primera diferencia que probablemente tiene que ver con el mundo en el que estas diferentes generaciones se desenvuelven, ¿no? Los nativos digitales metidos completamente en redes como TikTok, como Instagram, etcétera, claro, y mientras que los millennials quizás el tipo de red en el que están es más bien otro tipo, LinkedIn, y no las utilizan en ese sentido, no tienen tanta, tanto apego, ¿no? Más variedad de fuentes a la hora de informarse. Y en base a lo que comentas, ¿podríamos decir que los millennials son un poco más conservadores que las personas pertenecientes a la generación X? Sí, efectivamente. Y en cuanto, por ejemplo, a conocimientos financieros, pues hay algo que también nos ha llamado la atención, es que los conocimientos financieros de los nativos digitales, sobre todo de las mujeres, más que de los hombres, son muy inferiores, tanto a los de los millennials como a los de la generación de más de 40 años. La generación con mejores conocimientos financieros es la de más de 40 años en general, pero para las mujeres prácticamente no hay diferencia. Las mujeres millennials tienen los mismos conocimientos que las de más de 40 años. Sin embargo, los hombres millennials tienen menos conocimientos financieros que los hombres mayores de 40 años, ¿no? Según vuestro análisis, ¿por qué se dan esas diferencias tan significativas entre hombres y mujeres? Primero te diría que nos preocupa la ampliación que ha habido de la brecha de género en los nativos digitales, porque es verdad que la brecha de género se estrechó en los millennials, es decir, la diferencia entre los conocimientos de mujeres y hombres se estrechó, ¿no?, en los millennials, y se estrechó no de la mejor manera, porque lo ideal hubiera sido que se estrechara a través del aumento del conocimiento de las mujeres, y no fue así. Se estrechó porque el conocimiento de los millennials se redujo con respecto al de los hombres, se redujo con respecto al de los hombres de más de 40 años, ¿no? O sea, que no es la forma en la que nos gustaría que se estrecharan los gaps de género, pero se estrechó. Y se ha vuelto a ampliar, sin embargo, para los nativos digitales. Y se vuelve a ampliar no porque el conocimiento de los hombres aumente, sino porque el conocimiento de las mujeres se reduce, lo cual es peor, exacto. O sea, que las variaciones encima que está habiendo de la brecha de género, la lectura es negativa. Que se reduzca la brecha de género es positivo, pero es positivo que se reduzca mejorando el conocimiento. Y luego se vuelve a ampliar la brecha de género, lo cual es negativo per se, pero encima se amplía no porque aumente el conocimiento de los hombres, sino porque es que el de las mujeres retrocede, ¿no? Nos tenemos que plantear como sociedad qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que estamos quizás no estamos sabiendo incorporar algo que es básico para nuestra vida, que es la gestión de nuestras propias finanzas, y no lo estamos sabiendo incorporar. No lo hemos incorporado a nivel escolar, no lo estamos incorporando en las universidades, no lo están incorporando las empresas a través de su responsabilidad social corporativa, y por tanto hay un déficit de capacitación financiera en la población que no mejora, sino que en todo caso aumenta, y además cuando sería más necesario que nunca reducir ese déficit
Por varias razones. La primera, porque nos encontramos en una situación económica mucho más vulnerable, donde los estados no tienen tanta potencia o tanta capacidad, ¿no?, de poder asumir, y lo estamos viendo, lo hemos visto, ¿no? Se han tenido que endeudar y la deuda antes o después hay que pagarla, vamos a devolverla en un entorno de tipos de interés más altos, y no tienen esa capacidad, ¿no?, infinita de aportar gasto social, de aportar gasto sanitario, de aportar pensiones, con un entorno que ha cambiado muchísimo, con un entorno donde pues la longevidad afortunadamente es mucho más larga, pero hay que cubrir todos esos años con pensiones, donde la población está envejecida y por tanto también los estados van a tener que gastar mucho en sanidad, y donde encima hemos visto una pandemia que nos ha roto los esquemas y ha habido que gastar en gasto social, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un entorno donde tenemos que de alguna manera hacer corresponsables a los individuos de la gestión financiera y del ahorro, ¿no?, de la inversión, y de tener colchón, ¿no?, de tener cierta capacidad de afrontar imprevistos y afrontar, bueno, pues tu vida. ¿Y son estas generaciones ahorradoras? No hemos examinado con detalle los datos de cuánto ahorran, pero sí tenemos datos de qué porcentaje de jóvenes ahorra. El porcentaje de jóvenes adultos que ahorra en las dos generaciones, millennials y nativos digitales, es superior al de los mayores de 40 años. También nos ha llamado la atención especialmente en el segmento de millennials, ¿no?, porque el 76% de los millennials afirma ahorrar. Los millennials ya son los que tienen entre 30 y 40 años, ¿no?, con lo cual a lo mejor ellos han dejado ya de ser mileuristas, ¿no?, y los mileuristas son los nativos digitales. Entonces han tenido ya una cierta progresión profesional. Es verdad que se atrasa mucho la natalidad, y no solo se ha atrasado, se ha reducido, ¿no? Entonces, quizás ahí hay algo que está empujando o que está permitiendo que más parte de la población en este segmento, en esta generación, pueda ahorrar. Creo que puede ser debido a eso. ¿Y para qué ahorran? La motivación principal de ahorro para los millennials y para los nativos digitales es la compra de la vivienda. Entonces, es verdad que el alto precio que tienen las viviendas te empuja a tener que ahorrar una cantidad suficiente, por lo menos para tener una entrada, ¿no?, a la hora de adquirir tu vivienda actual. Y eso también pueda estar empujando, ¿no? Los más mayores ahorran más para complementar la pensión a futuro. Bueno, todos ahorramos también para hacer frente a los imprevistos, y yo creo que esto además, que la pandemia nos ha quitado la venda de los ojos, ¿no? Y hemos visto que efectivamente es importante tener un colchón. Entonces, todos, es verdad que el primer motivo de ahorro para toda la población, da igual la generación a la que pertenezcas, es el hacer frente a los imprevistos. Pero luego el segundo motivo de ahorro sería en los jóvenes, tanto millennials como nativos digitales, la compra, la adquisición de una vivienda, y sin embargo en los más mayores sería pues más el complemento de la pensión y demás. Yo creo que aquí también quizás, a pesar de todas las voces, ¿no?, que han alertado de la situación, ¿no?, de incapacidad de los estados para hacer frente a unas pensiones tan generosas como las que se estaban concediendo, ¿no?, y a lo largo de tantos años, pues quizás yo creo que la mayor parte de la población sigue confiando y sigue sin ser consciente de que esto tiene que cambiar, y iba a decir antes o después, va a ser antes que después, porque no nos queda mucho tiempo, ¿no? O sea, el envejecimiento de la población, dentro de unos años, el porcentaje de población que va a tener más de 65 años es tremendo, ¿no? Entonces, esto va a cambiar más antes que después. Y yo creo que todavía la población no es consciente y no está haciendo el esfuerzo suficiente en el ahorro en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿ellos piensan en el largo plazo, por ejemplo, en ahorrar para la jubilación? La principal motivación es siempre cubrir los imprevistos, siempre. Pero luego, en segundo lugar, tanto los millennials como los nativos digitales es la vivienda. Y además hay mucha diferencia con respecto a otras opciones que les hemos presentado, como puedan ser, pues por ejemplo, las vacaciones. El porcentaje que elige la vivienda frente a las vacaciones casi se triplica. Entonces, a pesar de que pensamos que los jóvenes piensan mucho en las vacaciones, pues resulta que el 23% de los millennials, para ellos, para el 23%, la vivienda es el principal motivo de ahorro, y solo para el 9% es las vacaciones. Muchas veces piensas que la gente joven pues ahorra sobre todo, pues no sé, en nuestra época a lo mejor ahorrábamos, en la mía, para comprar el coche, también para comprar la casa, pero claro, como nos suponía menos esfuerzo, pues podíamos ahorrar para más objetivos, ¿no? Y yo creo que ahora está muy concentrado. Sin embargo, claro, mayores de 40 años, pues prácticamente ya no hay mayores de 40 años. Hay un pequeño porcentaje, pero es en torno al 5%, que afirma que la vivienda es la primera causa o la primera motivación de su ahorro. ¿Y estas generaciones planifican un presupuesto para organizarse o lo hacen de otra manera?
Sí, eso lo hemos analizado en la parte de los hábitos, ¿no? Queríamos ver también cómo estas generaciones han desarrollado o no hábitos que son pues los adecuados, ¿no? A la hora de gestionar las finanzas. Y nos ha sorprendido también que efectivamente pues los jóvenes adultos presupuestan más a futuros, o sea, elaboran más ese presupuesto que todos deberíamos hacer, ese presupuesto de, bueno, qué ingresos voy a tener, qué gastos tengo, porque es fundamental tener ese desarrollo de presupuesto, esa elaboración de presupuesto para poder ponerte un objetivo de ahorro, ¿no? Entonces, sí que es así. Ellos tienen mucho mayor hábito de presupuestación y, en concreto, más del 40% de los nativos digitales y el 40% de los millennials tienen el hábito de la presupuestación, en comparación con menos del 30% de los mayores de 40 años. Quizás por eso también hay un mayor porcentaje que ahorra, ¿no? Porque al final va muy ligado, el hábito de la presupuestación va muy ligado al ahorro. Es muy difícil ahorrar si tú no tienes una organización de este tipo, ¿no? Para saber qué es lo que ingresas, en qué te estás gastando, dónde puedo reducir mi gasto, porque así puedo mantener mi objetivo de ahorro, etcétera, ¿no? Y eso nos ha llamado la atención positivamente. Por el lado contrario, sorprende que, a pesar de que estas generaciones son las que más desarrollado tienen este hábito de presupuestación y las que en mayor medida o mayor proporción de individuos ahorra, sin embargo, son en las que menor proporción de individuos invierte en productos financieros para sacar rentabilidad a sus ahorros. Y encima, cuando invierten, los nativos digitales lo hacen en criptodivisas. Pero es como si vivieran en una paradoja financiera, ¿no? O sea, hacen presupuesto, ahorran y luego invierten en activos que tienen un elevado componente de riesgo. Lo de las criptodivisas, la verdad es que a mí me ha sorprendido desde el momento cero de las criptodivisas, porque es cierto que el desarrollo que han conseguido esas plataformas, que además empezó el Bitcoin, pero luego hay miles y miles y miles de criptodivisas que han salido y ha habido miles de estafas. Entonces, es verdad que ha habido momentos donde se ponía de moda. Como soy profesora en el Instituto de Empresa, pues tengo mucho contacto con los alumnos, ¿no? Que tienen pues estas edades muchas veces, y efectivamente, o sea, como no me lo llegaba a creer, el porcentaje de gente que había invirtiendo y el éxito que estaban teniendo las plataformas de criptodivisa. Yo preguntaba en mis clases, ¿no? Bueno, ¿y cuántos de vosotros habéis invertido alguna vez en alguna plataforma? Y bueno, es que la primera vez que lo pregunté no me lo podía creer, pero es que pues yo te diría que el 70% de los alumnos, que son de perfil además internacional, porque es muy variado el perfil que tenemos en el Instituto de Empresa, pues el 70% había invertido o estaba invirtiendo en criptodivisas. Quizás también estamos hablando en la encuesta, no mis alumnos que son muy internacionales, ¿no? Pero en la encuesta estamos hablando de población española, ¿no? Entre 20 y 29 años todavía hay un gran porcentaje de estas personas que, aunque a lo mejor están trabajando y por eso pueden permitirse pues ahorrar, ¿no? Y planificarse financieramente, pero que viven bajo el halo del hogar familiar, ¿no? Y que no se han independizado al 100%, ¿no? Y que quizás el dinero no es lo mismo que cuando tú sabes que tienes que pagar el alquiler de tu casa y que tú tienes que pagar la educación de tus hijos, el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Pienso que puede haber algo de eso y algo de falta de madurez, ¿no? ¿Hay diferencia entre españoles y personas de otros países? Yo creo que no hay muchos estudios, desafortunadamente, en ese sentido, que se hayan enfocado en estas generaciones comparando unos países con otros, pero sí se sabe y hay datos de que la inversión en criptodivisas a nivel global, no solo de España, procede fundamentalmente de personas muy jóvenes. Eso sí que se conoce, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a lo mejor las pautas, con algunas diferencias que seguro que las habrá por la idiosincrasia de los distintos países, ¿no? Pero que igual las pautas son, por lo menos en algunas dimensiones, similares. Si te fijas, es verdad que las pautas que estábamos comentando que podían influir, ¿no? Que pueden estar impactando en cómo se comportan unos y otros, tienen que ver pues con el tema digital, ¿no? Con el tema de las redes sociales, y eso sí que hay estudios y no es algo aislado en España, ¿no? Es algo generalizado, ¿no? Que son los jóvenes. Por eso se llama nativo digital en todo el mundo y no solo en España, ¿no? Que están involucrados o que interactúan con estas redes sociales. Y bueno, pues ha habido cantantes internacionales, ha habido las plataformas de criptodivisas, no han sido algo local, ha sido algo internacional, el fenómeno ha sido internacional, así que probablemente muchos de los resultados que hemos encontrado pues sean aplicables al ámbito internacional, yo creo. Para terminar, Laura, ¿hay algo que te parezca relevante que quisieras añadir? Una cosa que me parece importante
por la que hemos preguntado y que además tiene que ver con que los jóvenes invierten menos, ¿no? Ahorran más o mayor proporción de jóvenes ahorra, porque estoy hablando siempre de proporción de individuos, no tanto de la cantidad que ahorran, ¿vale? Entonces, mayor proporción de los jóvenes ahorra en comparación con la proporción de los mayores, pero menor proporción invierte en vehículos para gestionar los ahorros. Entonces, cuando les hemos preguntado para ellos cuál era la primera barrera a la hora de invertir, pues la falta de conocimientos financieros, con diferencia, es la barrera más señalada por los nativos digitales y también por los millennials, también por los mayores, pero la proporción de nativos digitales y millennials que señala esa falta de conocimientos como barrera fundamental es muy superior a la de los mayores de 40 años. Lo que pasa es que se contradicen, como decías tú antes, ¿no? Un gran número de jóvenes son reacios a invertir en productos, pero por el lado contrario, un porcentaje alto invierte en criptodivisas. Entonces, hay una cierta contradicción ahí, ¿no? Y luego quizás también señalar que de los conocimientos financieros preguntamos por productos de inversión y por conceptos, ¿no? Porque muchas veces se tienen por más importante el conocimiento financiero de estos conceptos como la inflación, el tipo de interés, simple, compuesto, la diversificación para la gestión del ahorro, y se nos olvida preguntar cuál es el conocimiento que tienen o ver qué conocimiento tienen sobre fondos de pensiones, fondos de inversión, acciones, que al final son los vehículos que tienen que usar para invertir, ¿no? Y entonces, una cosa que uno de los resultados del estudio es que el nivel de conocimientos sobre los productos de inversión es infinitamente peor al nivel de conocimientos sobre conceptos más generales como la inflación, el tipo de interés, etcétera. Y esto es importante señalarlo, ¿no? Porque yo creo que las entidades financieras y las instituciones también oficiales, ¿no? Comisión del Mercado de Valores, Bolsa, Banco de España, etcétera, pues tienen que hacer quizás más hincapié en también estos conocimientos financieros que son básicos. Pues muchísimas gracias, Laura. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendarnos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. En próximos capítulos te seguiremos dando consejos para mejorar tu salud financiera y vivir más tranquilo.